no se hace adicto quien quiere, sino quien puede. Uno puede ser adicto a cualquier cosa, al chocolate, al sexo, a las bebidas carbonatadas, a lo que usted quiera. Pero detrás del sustrato de la adicción hay dos variables. Una, el producto. La capacidad de adicción que tiene la morfina, que es elevadísima. La capacidad que tiene el alcohol es intermedia. La capacidad que tiene el agua de colonia, discreta. Pero además se suma la personalidad adictiva. Por eso les digo que ustedes conocen a mucha gente, que bebiendo naturalmente nos hace adicto, y aquellos comienzan bebiendo poco pueden convertirse en adicto. Ese riesgo existe, porque el alcohol tiene capacidad adictiva y sería absurdo negarlo. Y por supuesto, en términos de cerebro, existe un deterioro mental progresivo que puede llegar a la demencia, por el consumo abusivo del alcohol. Esa es la connotación negativa cierta y segura del alcohol. Por supuesto, aparte del deterioro mental del consumo excesivo, existe el deterioro mental transitorio del consumo excesivo, que es lo que desgraciadamente vemos en los consumos abusivos del fin de semana y sus consecuencias. Pero existen, por eso lo he puesto en rojo, otras circunstancias positivas ligadas a su consumo discreto. Uno es la protección de la enfermedad cerebrovascular. Ustedes saben que la enfermedad cerebrovascular es uno de los grandes problemas que tenemos en las civilizaciones desarrolladas. Es la variable del infarto de miocardio, pero trasladada a las arterias y a las venas cerebrales. Como yo les decía, la capacidad antiagregante, la capacidad de limitar la aparición de arteriomatosis, esto también sucede en el cerebro. De forma y manera que el consumo moderado de alcohol limita la enfermedad ateromatosa, la arteriosclerosis, a nivel cerebral. Y ese efecto es positivo. Un efecto protector en la enfermedad de Alzheimer. Y es curioso porque este efecto lo tiene probablemente por sus capacidades antiinflamatorias, por sus capacidades de limitar la trombosis, porque hay muchas de las lesiones que van asociadas a la patología de Alzheimer que son microtrombos que difícilmente se detectan, que no sucederían habitualmente en los pacientes que consumen dosis moderadas de alcohol. Y además existe otra circunstancia que es periférica, pero que se suma al efecto biológico, que hoy sabemos que unas LDH elevadas, ¿se acuerdan del colesterol bueno? Tiene un cierto efecto protector con respecto a la aparición y al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Y curiosamente, hay una serie de estudios que demuestran que existe una modificación positiva del deterioro cognitivo ligado a la edad, no al Alzheimer, que es una patología que se da en la edad, pero no tiene por qué ser explícito de la edad. Pero sí que hay un deterioro, como se deteriora nuestra capacidad de ambular, nuestra capacidad que va ligada a la edad, es un proceso biológico de deterioro progresivo, en el que también participa los elementos cognitivos, que no dejan de ser otro elemento biológico, como las piernas o los ojos, ¿no? Se deterioran igual. Lo que pasa es que uno da unas manifestaciones que son las cataratas y nos ponen una prótesis ocular y lo arreglamos, y el deterioro cognitivo generalmente suele ser más irreversible. En la enfermedad vascular, por ponerle números, la mayoría de los estudios, y se lo tipifico en números, suelen disminuir un 15% la incidencia de los bebedores moderados de vino. En el caso concreto del Alzheimer, ustedes saben que el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa de causa desconocida, tenemos diferentes orientaciones pero ninguna etiología clara, ningún origen claro, que tiene una evolución fatal y que a pesar de que se han hecho muchas pruebas, no existe hoy por hoy ningún tratamiento efectivo. Pues como les decía, en esta enfermedad conocemos que hay una serie de factores protectores. Estos son los AINES, quiere decir antiinflamatorios no esteroideos, el ibuprofeno. El tratamiento sustitutivo posmenopáusico, que se puso muy de moda hace un tiempo, que después de la menopausia las pacientes que tenían determinadas manifestaciones tomaban estrógenos. Esto parece tener un cierto efecto protector. Determinados tipos de vitaminas y el consumo moderado de vino tinto. Y aquí es donde entrarían la acción antioxidante de los polifenoles, el aumento del LDH, ¿se acuerdan ustedes? El colesterol bueno, inducido por el alcohol etílico. Y el deterioro cognitivo es lo que les contaba antes. En este estudio multitudinario realizado les he puesto el más representativo. Es un estudio clásico en epidemiología que se llama el estudio de las enfermeras. Se siguieron 12.000 enfermeras durante muchos años, todavía se las sigue, que era como un estudio que a veces, a lo mejor ustedes habrán oído hablar del estudio Framingham. Framingham es una población de Estados Unidos que
cuyos habitantes fueron sometidos a observación continua durante ya casi 30 años. Y han sido, como si dijéramos, el grupo de cobayas humanos para estudiar determinados aspectos de epidemiología. Porque hay ciertos aspectos que no se observan en un mes, ni en 2, ni en años, sino que son estrictamente evolutivos. Y para eso necesitamos un grupo de población razonablemente controlada y razonablemente contrastada. En este tipo de estudio se observó lo que les dije, que el consumo moderado, 15 gramos al día, mejoraba las ratios cognitivas en comparación con las enfermeras que participaban en este estudio, que eran abstemias. Conclusiones prácticas. Aquí hemos hablado de toda una teoría, que más que menos consume en su casa, que más que menos tiene un conocido, y puesto que en mi condición de investigador que hace medicina clínica, yo me atrevería a darle una serie de consejos estrictamente prácticos y ligadas a la circunstancia de la vida diaria. Yo me atrevería a decirles que los pacientes y sus familiares tienen que estar beneficiados. O sea, tienen que ser claros que los cambios de estilos de vida, en los cuales se incluye el consumo razonable, una dieta aproximada a la mediterránea o lo más parecida a la dieta mediterránea, que es lo que hoy entendemos como una dieta ideal factible, porque dietas de laboratorio hay mucho, pero no están al alcance de las familias. O sea, una dieta factible, económica y asumible por la mayoría de la población, hoy por hoy es la dieta mediterránea. Que estos términos los han de conocer porque pueden ser beneficiosos. Que además de controlar estos factores de riesgo, la gente que no bebe, sin connotación de que el beber sea un medicamento y sin ausencia de contraindicaciones, conocer simplemente que el consumir vino de forma moderada no es una obligación, pero que en este contexto puede tener definiciones positivas. No es obligarle a nadie a que consuma como medicamento, sino que sepa que no tiene que de alguna manera estar imbuido de la idea, yo que nunca he bebido, no me voy a poner a beber ahora. No se trata de eso. Otra cosa, no demonizar. Las personas que consumen regularmente de una forma moderada deberían mantener su opción, que forma parte de su estilo de vida, de su calidad de vida y de su forma de estar en el mundo. No se trata de prohibir por prohibir, esto a lo que nos estamos acostumbrando tanto, sino que cada uno tiene que definir dentro del margen de la libertad individual y desde el conocimiento aquello que quiere hacer con su vida. Yo insisto, el fumar es siempre negativo. Uno tiene que saber y tiene que respetar que los fumadores pasivos tienen su derecho a no recibir el humo de los otros. Pero en el fondo, es decir, yo puedo asumir los riesgos que quiera asumir. Ahora, eso sí, sabiéndolo, ¿no? Y debería también informarse que el consumo abusivo, ya sea de forma crónica o de forma aguda, como es el caso actual de los jóvenes, es decir, cuanto menos, la prohibición es buena, es aceptable, pero es mucho más práctico la aproximación al consumidor abusivo para que comience disminuyendo sus consumos. Hoy sabemos que la prohibición como norma en un consumidor abusivo, si no ha tenido un accidente como un infarto de miocardio o como un incidente que haya puesto en peligro su vida o que lo haya puesto de manifiesto lo poco saludable de su tipo de vida, no acaba teniendo resultados positivos. Es mucho más práctico en la condición humana las aproximaciones no restrictivas absolutas, sino la comprensión del fenómeno y la limitación del consumo. Aquel que de alguna manera pueda reconducir su adicción con ayuda, lo hará mejor, no desde la prohibición absoluta, sino desde la aproximación comprensiva a que tiene un problema de salud, un problema de adicción. Y de alguna manera solo quisiera ponerles este cuadro que para mí representa una reflexión que entiendo como positiva. Que solo aquel que sabe lo que busca acaba encontrando lo que quiere. Y en el ámbito de la salud, del cerebro, de la comunicación y del consumo personal, uno tiene que estar bien informado para tomar decisiones que se adecúen a su circunstancia personal. Porque los discursos masivos en este tipo de estilo de vida personal acaban teniendo muy poca traducción práctica. Y nada más, gracias por su atención. Espero no haberles cansado.